Tardes a toda nuestra comunidad educativa. Les damos nuevamente la bienvenida a esta nueva edición del webinar UMC Evaluar para Mejorar. En las últimas semanas hemos compartido diversas sugerencias pedagógicas que buscan fortalecer la práctica docente de toda la comunidad educativa en el ámbito nacional. Hoy conoceremos estrategias efectivas para que los estudiantes del segundo grado de secundaria logren los aprendizajes esperados en matemática. Para profundizar en este tema nos acompaña Percy Merino, especialista de la UMC. Bienvenido a este espacio de aprendizaje. Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Irving? Buenas tardes con todos y las gracias por la oportunidad. Perdón, Irving, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, darles la bienvenida a todos los que se han conectado. Y bueno, aquí dispuesto a atender a todas las inquietudes o preguntas que puedan darse en este webinar que gustosamente lo estamos proporcionando. Gracias, Percy, por estar en este momento con nosotros. Seguramente va a ser un espacio de mucho provecho para quienes están conectándose a este espacio, a este webinar. Y justamente antes de iniciar, queremos recordarle que pueden seguir la transmisión a través de las diferentes plataformas como Minedu, Perueduca y UMC. Además, pueden dejar también sus comentarios en este espacio en la cajita de comentarios para que luego nuestro especialista pueda también comentarles y resolver algunas dudas que vayan a surgir de pronto a lo largo de esta transmisión. Pero si queremos empezar haciéndote esta primera pregunta, ¿qué competencias deberían lograr los estudiantes de segundo grado de secundaria en matemática, según el Currículo Nacional de la Educación Básica en nuestro país? Bueno, antes, muchas gracias por la pregunta, Irving. Antes de referirnos a lo que es en lo que propone el currículum en el desarrollo de las competencias matemáticas, quisiéramos proporcionarles a ustedes, digamos, información sobre qué entendemos por una competencia matemática. Cuando un estudiante o una persona en general puede ser calificada como competente matemáticamente. Entonces, vamos a decir, como se muestra a continuación, que una persona es competente matemáticamente o ha desarrollado su competencia matemática cuando es capaz de mostrar, de actuar de una manera intencionada y también reflexiva sobre un conjunto de habilidades y conocimientos que ha desarrollado o que ha aprendido a lo largo de su preparación o su formación escolar y que las utiliza para resolver un problema o para formular un problema. En este proceso muchas veces pone en juego un conjunto de acciones, de destrezas, de emociones, ¿no? Que de alguna manera surgen, digamos, por la experiencia misma que ha vivido en su aprendizaje de la matemática. Desde esta lógica, podríamos decir también que cuando el estudiante ha desarrollado competencia matemática, va a poder enfrentarse a diferentes situaciones de la vida cotidiana que están vinculadas a justamente estas competencias que el currículum propone. Por ejemplo, situaciones en las que puede contar una cantidad de elementos o tiene la necesidad de medir longitudes, o situaciones en las que necesita identificar regularidades, establecer equivalencias e interpretar algunos cambios o variaciones. Además, situaciones en las que podría también analizar y describir formas, ubicar objetos o reconocer las transformaciones de estos elementos o formas bidimensionales o tridimensionales. Y finalmente, situaciones en las que de pronto el estudiante se ve en la obligación o se ve en la necesidad de saber organizar y sistematizar un conjunto de datos y también, ¿por qué no?, enfrentarse a una situación de incertidumbre. Todas estas situaciones que acabo de mencionarles están vinculadas justamente a las 4 competencias que propone el currículo. Las competencias vinculadas a la resolución de problemas de cantidad, de regularidad, equivalencia y cambio, de forma, movimiento y localización, y gestión de datos e incertidumbre. Gracias, Percy. Ahora que conocemos las competencias que deberían lograr, la siguiente pregunta, y definitivamente también bastante importante de conocer, es que, de acuerdo a las últimas evaluaciones, ¿cuáles son los logros de los estudiantes peruanos en segundo grado de secundaria justamente
en matemática. ¿Cómo están nuestros estudiantes, Percy? Sí, Irving. Como a continuación se me va a mostrar, en este gráfico podemos observar que ya en el año 2022 teníamos un buen porcentaje de estudiantes que se encontraban en los niveles más bajos de acuerdo a las evaluaciones nacionales que hemos aplicado a nuestros estudiantes en segundo de secundaria. Ya en el 2022 estábamos en casi poco más del 65%, 66% de estudiantes en los niveles previo al inicio e inicio, y ya para el 2023 cerca del 70% de los estudiantes logran aprendizajes que son elementales o muy elementales para el término del segundo grado de secundaria, o como llamamos también, son aprendizajes muy elementales para el final del sexto ciclo de la formación básica regular. ¿Y esto qué implica? ¿Por qué decimos que estos son los logros? No porque es lo que se espera, sino porque lamentablemente estamos observando que este tipo de tareas que caracterizan a estos estudiantes que están en los niveles más bajos son tareas que de pronto eh, son de conocimientos o habilidades que no necesariamente el estudiante ha consolidado en grados anteriores y que no terminan de consolidarse al terminar el segundo de secundaria. Por ejemplo, podemos observar en las siguientes imágenes dos tipos de tareas, ¿no? Una tarea, por ejemplo, en donde el estudiante tiene que interpretar una formación que se da en una tabla. Esta información es una formación explícita y, digamos, para poder determinar cuántos estudiantes se matricularon en el taller de vóley, tendrían que simplemente considerar el total y considerar qué parte del total están inscrita en otros tipos de talleres. A este tipo de tareas le llamamos tareas, bueno, son este tipo de tareas sencillas, relativamente muy cercanas a su cotidianidad, ¿no? Que de alguna manera los estudiantes de estos dos niveles más bajos podrían resolver. Otro tipo de ejemplo es en el caso de una tarea en la que el estudiante tiene que establecer una relación entre el borde de ese cerco, por ejemplo, y, y la noción de perímetro, ¿no? Como ustedes pueden observar, es una tarea bastante intuitiva, ¿no? Pero en la que el estudiante hace conocimiento o pone en conocimiento, pone en juego, mejor dicho, esos conocimientos y habilidades que son bastante esenciales para el grado, para el sexto siglo el término del sexto siglo de la educación básica. Entonces, ese es algo que, vamos a decir, podríamos considerar como ejemplos. Ahora, respecto a otro tipo de tareas, también podríamos decir que este 70% de estudiantes puede resolver problemas aditivos o multiplicativos con números naturales, con algunas expresiones decimales y algunas fracciones que son usuales. Y con respecto a la regularidad, podríamos decir que identifica básicamente patrones muy sencillos, patrones de repetición, patrones crecientes o decrecientes, multiplicativos o aditivos, pero que son relativamente sencillos. Esos son los logros que hasta el momento un gran porcentaje de nuestros estudiantes pueden alcanzar. Percy, habiendo conocido los resultados justamente de la última evaluación o de las últimas evaluaciones y también teniendo claro, como bien nos explica, las competencias esperadas, la siguiente pregunta es, ¿qué desafíos justamente son los que enfrentan los estudiantes de segundo grado de secundaria en su aprendizaje en la matemática? ¿Qué es lo que necesitan ellos conocer? ¿Cuáles son de pronto los problemas un poco más fuertes o más graves que ellos deberían superar para poder conseguir estas competencias que estamos deseando que ellos tengan, ¿no? Correcto. Sí, mira, desafíos hay bastantes, tenemos desafíos, pero queremos ser algo específicos respecto a los desafíos vinculados a cada competencia. Es por eso que a continuación vamos a poner a grandes rasgos algunos referentes que nos pueden ayudar a entender algunos aspectos que nosotros consideramos dentro de la estructura, digamos, curricular y los conocimientos que consideramos relevantes que un estudiante debe alcanzar al finalizar el segundo grado de secundaria, debería lograr nuestros estudiantes y estamos con la expectativa de que gradualmente lo alcancen. Por ejemplo, en el caso de resolver problemas de cantidad,
un aspecto que es muy importante que nuestros estudiantes alcancen es el consolidar los diferentes significados de las fracciones y sus formas diferentes, cómo se pueden representar a través de diferentes equivalencias, como porcentajes y como decimales. Tal como mostramos en esa imagen, vemos una relación de expresiones porcentuales que son de mejor manera entendidos si es que el estudiante ha consolidado no solamente el porcentaje en sí, sino lo que viene como prerequisito para él, que vendría a ser el significado adecuado de una fracción como parte de todo, por ejemplo. En el otro caso, un desafío importante es que nuestros estudiantes al finalizar el segundo grado de secundaria hayan alcanzado, por ejemplo, o hayan tenido la oportunidad de enfrentarse a tareas en las que establezcan relaciones de cambio y relaciones de dependencia entre dos o más magnitudes y además de ello que tenga la facilidad de poder representar esa relación de diversas maneras, de manera gráfica, como observamos en esa imagen, de manera verbal y de manera simbólica. Por otro lado, a continuación, podemos observar que los desafíos vinculados a la competencia resuelve problemas de gestión están esencialmente centrados en que el estudiante interprete información implícita, no solamente la explícita, sino implícita, leer más allá de los datos incluso, a través de diferentes gráficos estadísticos y además de eso, comprender el sentido de las medidas de tendencia central, ir más allá de un cálculo o de una estimación de la media o de la mediana o de la moda, sino sobre todo entender qué significa cada una de estas medidas de tendencias centrales. Y por otro lado, también comprender o lograr una comprensión profunda de los significados más importantes de la probabilidad. Y finalmente, en el caso de resolver problemas de forma, uno de los desafíos más importantes vinculados a esas nociones matemáticas de forma tiene que ver con la comprensión también adecuada y una comprensión bien razonada de que lo que son las propiedades de las formas bidimensionales y tridimensionales. Dentro de un momento explicaremos con detalle cómo podríamos ir aproximándonos a esta comprensión de estas nociones geométricas. Además de eso, bueno, un aspecto que las evidencias nos muestran que ha costado mucho trabajo y cuesta mucho trabajo todavía para nuestros estudiantes es entender, es interpretar de manera adecuada la relación entre el área y el perímetro de formas bidimensionales. Estos son los desafíos más próximos vinculados a cada una de las competencias de acuerdo a nuestro currículo. Gracias, Percy. Definitivamente son algunos desafíos que sí se deben abordar, digamos, con prontitud, con prioridad, para justamente lograr que los estudiantes de secundaria en esta competencia o en esta área de matemática alcancen justamente las competencias que ya hemos también enumerado. Y justamente pensando en los desafíos y en lo que los estudiantes deben enfrentar, la siguiente pregunta es, ¿qué sugerencias pedagógicas son las más efectivas para mejorar la competencia, resuelve problemas de cantidad en los estudiantes? ¿Qué le podemos decir en esta parte seguramente de bastante interés para los docentes de cómo ellos pueden contribuir a mejorar esta competencia en nuestros estudiantes, Percy? Sí, Arvi. Eh, a ver, cuando hablamos de qué sugerencias pedagógicas, quiero hacer un previo, un anticipo de lo que vamos a ver a continuación en todo lo que tiene que ver con las sugerencias pedagógicas de cantidad. En general, para cualquier sugerencia pedagógica, nosotros desde hace ya varios años estamos en un proceso de elaborar unos informes pedagógicos que de alguna manera transmiten justamente estas grandes dificultades, estos logros que están alcanzando nuestros estudiantes, pero además de eso, un conjunto de acciones y de estrategias y de sugerencias pedagógicas que pueden servirnos. Todo lo que vamos a mostrar ahora es prácticamente un resumen muy concreto de los últimos reportes que hemos publicado y que como referencia para todos aquellos que nos observan, sería importante que los consideren y le den una miradita luego, posteriormente de este webinar. Por ejemplo, vamos a observar en el caso de cantidad, ¿qué sugerencias pedagógicas podríamos considerar?
Proponer tareas que ayuden a comprender la fracción a partir de sus diferentes significados. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente es entender que los chicos al finalizar el segundo grado de secundaria deben saber que la fracción no tiene un solo significado. La fracción como parte de todo es el más importante de pronto, pero no es el único. Entonces, tenemos que darle la oportunidad a nuestros estudiantes de que puedan interpretar estos otros significados que son también relevantes y que le dan justamente un sentido y le van a dar una comprensión adecuada de la fracción dependiendo de la situación en la que se encuentre. Por poner dos ejemplos, si hablamos de establecer un reparto, tengo 3 pasteles y lo voy a repartir entre 5 amigos, ¿cuánto le tocará de pastel a cada amigo si quiero hacer un reparto equitativo? Ahí ya no estoy hablando del significado de la fracción como parte de todo, sino esencialmente estoy hablando de la fracción como un reparto, como un cociente en el cual voy a distribuir de manera equitativa a cada uno de los amigos un pedazo de pastel. Y otro aspecto, por ejemplo, es la fracción como razón. Estoy hablando de la misma fracción 3/5, pero esta fracción ya no expresa una relación parte-todo, sino más bien una relación de dos partes que corresponden a un todo total, que serían la cantidad de estudiantes que hay en un bus o la cantidad de niños que hay en un bus, de los cuales 3 son niñas y 5 son niños. Podríamos decir que la cantidad de niños representa, las niñas representa los 3/5 de los niños y en el caso de los niños podríamos decir que los niños representan 5 tercios de la cantidad de niños. Y así, existen esos diferentes significados que, ojo, no se esperan que todos se acumulen y se logren recién al finalizar segundo de secundaria. Esto es solo un proceso. Nuestro currículum propone una atención progresiva de estos diferentes significados a lo largo de la escolaridad, empezando desde tercer grado de primaria y culminando el segundo grado de secundaria. Con esto, una vez teniendo claro todos los que somos docentes que esta atención a estos diferentes significados debe lograrse al finalizar segundo grado de secundaria, si le ponemos especial atención al significado que es de repente el más trascendental, que es el significado de la fracción como parte de todo, como a continuación observaremos, estamos, podremos nosotros notar que existen formas diferentes de poder cerciorarnos la comprensión, digamos, profunda o adecuada o sólida de lo que es la fracción como parte de todo. Por ejemplo, démosle la oportunidad a nuestros estudiantes de poder reconocer partes que son equivalentes aún no teniendo la misma forma, como observamos en ese cuadrícula. O de repente démosle la oportunidad de que no le pidamos siempre que representen o que reconozcan el símbolo de la representación simbólica de una fracción o la representación gráfica, sino que puedan reconstruir la unidad sabiendo que tenemos una parte de ese todo. O además, podríamos también entender de que una manera también de entender las formas diferentes de expresar unas fracciones equivalentes es haciendo uso de elementos de una misma unidad, que pueden ser tiras de papel, que al ser dobladas pueden evidenciarse cómo son equivalentes a pesar de no representarse de la misma forma, de forma simbólica me refiero. Y también podríamos darle la oportunidad a los chicos de representar fracciones diferentes en una misma unidad. Esa zona amarilla, por ejemplo, en el gráfico que observamos, ¿qué parte de ese todo representa? O esa zona verde, ¿qué parte de ese todo representa? Incluso invitándolos a la estimación. Bajo estos 4 aspectos, los chicos podrían entonces, digamos, eh, podrían hacer uso de la noción de la fracción como parte de todo al momento que comparan fracciones. En el ejemplo que observamos, tenemos 4/5, no sé si es mayor o menor que 2/7, más allá de una regla o de aplicar un producto en aspa para saber si finalmente la fracción 4/5 es menor o mayor que 2/7, es si el niño o si el estudiante ha comprendido de manera adecuada el sentido de la fracción como parte de todo, es utilizar ese sentido y utilizar un referente como es un medio, ¿no? La fracción que representa la mitad de una unidad, para decir, bueno, 4/5 es mayor o menor que la unidad. 2/7 es mayor o menor que la unidad. Y ahí podríamos nosotros definir quién está más cerca al 1 y quién está más lejos del 1
para entender si 4/5 es mayor o menor que 2/7, sin necesidad de aplicar fórmula alguna o un algoritmo que me lleve a poder definir esa o determinar esa comparación. Y finalmente también, ¿no? Podríamos utilizar la idea de la estimación cuando queremos hacer operaciones básicas, como la que observamos ahí, ¿no? Un error muy frecuente, por ejemplo, cuando se les pide sumar de estas dos fracciones, 1/2 más 3/4, las evidencias nos muestran, es que los chicos sumen numeradores y luego denominadores. Entonces, si suman numeradores y denominadores, encuentran que esa suma les saldría 4/6. 4/6 es una fracción menor que 1. ¿No? Entonces, o que es equivalente a 2/3, ¿no? Sin embargo, si el estudiante aplica su sentido, su comprensión de la fracción como parte todo y su razonamiento basado en la estimación, dirá, pues 1/2 representa la mitad de una unidad y 3/4 es más allá de la unidad, de esa misma unidad. Por ende, el resultado no puede ser menor que la unidad, porque ya 3/4 es muy cercano a casi la unidad, más la mitad de esa unidad me va a dar una cantidad que va a ser superior a la unidad. Entonces, este pequeño ejemplo o estos pequeños ejemplos de alguna manera sintetizan, ok, queremos nosotros enfatizar la fracción como parte de todo, asegurémonos que con estas variables didácticas, por decirlo, eh, el chico realmente está comprendiendo estos significados y de la mano con esta podré introducir a los otros significados de las fracciones. Elemento vital, solo para terminar, si el chico comprende adecuadamente las fracciones y sus diferentes equivalencias como decimal y como porcentaje, lo que se le viene más adelante va a ser puertas abiertas para otras nociones que son relevantes. No solamente los porcentajes, sino las razones, las escalas, el interés, etcétera, etcétera. O sea, la construcción adecuada de esta noción son las bases para la comprensión de nociones matemáticas mucho más complejas y eso hay que tomarlo en cuenta. Gracias, Percy. Solamente para, bueno, antes de pasar a la pregunta siguiente, enfatizar en dos puntos que mencionó Percy hace un momento, que es justamente que esas sugerencias pedagógicas se están realizando en base a los informes pedagógicos que usted, docente, especialista que está siguiendo la transmisión, puede revisar en la web de UMC, va a encontrar los informes pedagógicos y otros recursos. Y lo siguiente también que es importante de mencionar, que si surgieran de pronto alguna duda a lo largo del desarrollo de este webinar, estos espacios se quedan grabados y usted puede volver a repetir lo que estamos transmitiendo ahora y de repente también compartir con otros colegas que también les interesa el tema de fortalecer justamente las competencias y los aprendizajes en nuestros estudiantes. Percy, respecto a la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Cuáles son las sugerencias pedagógicas que podemos hacer aquí? Sí, muy bien. Al finalizar segundo grado de secundaria, justamente Irving, digamos, en la gradualidad de la complejidad también de la competencia, regularidad, este, se observa, ¿no? En nuestro currículum y en otros documentos curriculares internacionales que los chicos a partir de segundo y secundaria comienzan a ampliar sus nociones esenciales respecto a la regularidad. Por ese motivo que esta competencia es esencial, el trabajo pertinente y adecuado. Ojo, no entendiendo que la regularidad solamente se trabaja de manera exigente recién al finalizar segundo grado de secundaria o al iniciar el sexto siglo, no. Esto es todo un proceso como vamos a ver a continuación. Uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con la comprensión o el desarrollo adecuado de esta competencia es, por ejemplo, como vamos a ver a continuación, el adecuado o la manera adecuada de interpretar las relaciones de cambio entre magnitudes. ¿Qué significa esto? Eh, Analizar relaciones de cambio es una importante oportunidad que tienen los estudiantes o que deben tener nuestros estudiantes para entender que vamos a analizar el cambio de una magnitud en relación a otra magnitud. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo sencillo que estamos colocando, ¿no? Tenemos el crecimiento de una planta que a medida que pasan los días, no necesariamente aumentan los días y en todos los casos la altura de la planta va aumentando, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí es importante que le demos, antes de meternos a fórmulas, antes de meternos a la estructura algorítmica de una función o al tratar de querer simbolizar una relación entre dos magnitudes, es darle la oportunidad a nuestros estudiantes de que ellos puedan interpretar esas relaciones de cambio, así como ocurre con esta reflexión que estamos haciendo, o este registro, mejor dicho, que estamos haciendo del crecimiento de una planta, podría pasar en una situación tan cotidiana como ver cómo va cambiando el precio del dólar al pasar los meses o al pasar los días, o de repente determinar, por ejemplo, cómo ha variado no sé, vamos a suponer, la cantidad de personas que van entrando, por ejemplo, en una, en una empresa interprovincial, ¿no? A medida que pasan los días cercanos a las fiestas. O sea, tenemos que buscar formas de que los chicos tengan esta oportunidad de ir identificando relaciones de cambio entre magnitudes y no necesariamente empezando por lo que es más estructurado y formal, y no necesariamente empezando por las funciones lineales o afines. ¿Por qué? Porque estas relaciones de cambio, como ustedes pueden observar en esa tabla, por ejemplo, además nos permite caracterizar, encontrarle un sentido a esos números que están en la parte superior de esa tabla. Yo puedo poner día 1, altura 0, día 2, altura 0, día 3, altura 0, pero más allá de eso, más allá del número, también darle la oportunidad de que el chico pueda interpretar qué significado tiene eso en la situación, que es justamente lo que también va a ayudar a entender, dando el siguiente paso, a entender relaciones que pueden ser cuantitativas o cualitativas, como observamos en estos dos gráficos. En el primer ejemplo, podríamos ayudar a que nuestros estudiantes interpreten información de esta relación que existe entre la temperatura del mar y la profundidad que vamos adquiriendo o que vamos logrando dentro del mar. Y sobre esto, más allá de ser una función lineal, en realidad no es una función lineal, es una relación entre dos magnitudes, o una función afín tampoco lo es analizar cómo se va comportando esas dos magnitudes. A medida que crece una, siempre crecerá la otra; a medida que disminuye una, siempre disminuirá la otra. El crecimiento o la relación entre esas magnitudes siempre será proporcional; a veces lo será. ¿Por qué? Y aprovechar esas oportunidades para que el estudiante pueda profundizar en sus habilidades vinculadas, por ejemplo, a la argumentación, como podríamos plantear ahí, ¿no? Esa pregunta, ¿no? A mayor profundidad de la temperatura del agua, del mar, es menor, ¿no? ¿Es cierto siempre eso? Entonces lo llevamos a que analice, a que interprete la información más allá de la lectura directa de un conjunto de datos numéricos ante una relación cualitativa que quiero analizar. Y el siguiente paso, posterior a ese análisis cualitativo, podría ser el análisis cuantitativo, el análisis cualitativo, en el cual, por ejemplo, ponemos una gráfica o le presentamos a nuestros estudiantes una gráfica que no depende del número, pero que por sí misma podría describir un conjunto de fenómenos o un conjunto de características de estas relaciones de cambio que se da entre la velocidad de un ciclista y el tiempo que transcurre desde que el ciclista monta la bicicleta para viajar. Entonces, estos aspectos son vitales para el desarrollo de las relaciones de cambio. Pero a continuación, esto va de la mano con el siguiente paso, porque al finalizar segundo grado de secundaria, los estudiantes tienen que haber asegurado la comprensión sólida de la función lineal y la función afín. Y como observamos a continuación, tenemos una situación en la que tenemos un objeto que se va a levantar con una polea que se encuentra a 1 metro de altura, y me dan una condición, ¿no? Que va a subir por cada minuto 3 metros. Entonces, démosle la oportunidad que el estudiante pueda tener diferentes representaciones de esa situación. Desde la situación icónica, hacer un dibujito como el que observamos ahí, para que interprete e entienda más la situación, hasta sus representaciones en tablas. Como ustedes pueden observar, no estamos haciendo uso de ninguna operación en las dos primeras representaciones, ni en la tabular ni en la gráfica. Solamente entender o interpretar bien esa relación de cambio que se da cada minuto. Por cada minuto sube 3 metros, por cada minuto sube 3 metros, y lo represento tanto en la tabla como en el gráfico. Posteriormente, ya viene el reto, que es más desafiante,
que es llevarlo a la representación simbólica. Pero para llevarlo a representación simbólica se sugiere que el estudiante pase por un razonamiento inductivo, que no se trata de presentarle una fórmula y decirle, miren, el y igual a mx más b es la forma de una ecuación o una función lineal o afín. No, sino que a partir de la inducción, a partir del análisis de ejemplos particulares, analizando cada punto de esa gráfica, puede llegar a la representación simbólica de esa función, en este caso afín. Y como requisito importante o como un aspecto importante es démosles la oportunidad a nuestros estudiantes que transite por todas esas representaciones, porque justamente eso es una manera de poder evidenciar la consolidación o la comprensión de una noción como la función lineal o la función afín. Estos serían unos aspectos que hemos tratado de priorizar, dadas las evidencias que encontramos de las dificultades o las principales dificultades que tienen nuestros estudiantes en regularidad. Percy, ¿de qué manera pueden los docentes apoyar a los estudiantes para fortalecer la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, teniendo en claro de que desarrollar habilidades espaciales es fundamental para el aprendizaje integral de los estudiantes en matemáticas? Sí, justamente las evidencias nos muestran que las tareas vinculadas a cantidad y a forma son las tareas que resultan siempre más desafiantes para nuestros chicos. Y, y esto se debe, bueno, a múltiples factores, ¿no? Pero si nos centramos en los factores o en los aspectos que tienen que ver con la parte didáctica, esto podría ser consecuencia de prácticas que enfatizamos a veces que tienen que ver con el énfasis en la memorización, en el tratar de aprender fórmulas, aprender, este, digamos, tener, digamos, mentalizado, en el caso de las formas, aspectos o centrados, aspectos dentro de la forma que no son características o no son preponderantes dentro de la descripción de una forma y reconocimiento de sus propiedades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando, por favor, si podría mostrar la imagen. Cuando, por ejemplo, un aspecto importante es que el estudiante pueda eh, eh, pasar, o mejor dicho, nosotros como docentes tener la posibilidad de poder identificar en qué parte del desarrollo del pensamiento geométrico está nuestro estudiante, sea de cuarto grado, quinto grado, segundo de secundaria, primero de secundaria, tercero, cuarto, quinto de secundaria. Qué importante es que nosotros seamos conscientes en qué nivel de su desarrollo de pensamiento geométrico se encuentra. Y es por eso que aquí, basado en un referente teórico que es de Van Til, hemos considerado que son tres las etapas que de alguna manera son las que normalmente se esperarían que los estudiantes puedan haber procesado a lo largo de la escolaridad. La primera etapa es la etapa de reconocimiento, es decir, por ejemplo, voy a ver una pizarra o una puerta y les puedo preguntar al estudiante, esta puerta o esta pizarra, la forma de qué figura tiene. Y entonces un niño te podría decir, bueno, sí, se parece a un rectángulo. Ah, hasta ahí una referencia nominal de lo que es rectángulo. Y si le preguntamos qué es un rectángulo, ah, bueno, es una figura que tiene dos lados largos, dos lados cortos y cuatro esquinas. Pero si el niño o el estudiante todavía no tiene consolidado la comprensión de lo que es el rectángulo, ¿qué pasa si cambio la posición de ese rectángulo? Ya no está horizontal como estaba en la pizarra, sino lo pongo en vertical o lo pongo de manera oblicua. Posiblemente el estudiante que todavía no tiene consolidada la comprensión de estas propiedades del rectángulo, podría decir que eso ya no es un rectángulo. Entonces, esta es una primera etapa en la que el chico esencialmente se deja llevar por lo visual y da características muy generales de lo que vendría a ser una figura geométrica. Luego entramos a una siguiente etapa, que es la etapa del análisis. Cuando un estudiante ya se encuentra en esta etapa, en la etapa del análisis, y el estudiante ya es capaz de reconocer elementos de una figura, como por ejemplo el rectángulo, puede decir, tiene cuatro ángulos rectos, tiene cuatro esquinas, tiene dos diagonales, las diagonales tienen la misma medida, se cortan en su punto medio, hace un listado o podría ser un listado de todas las propiedades que podría tener esa figura. Sin embargo, no todavía está en el proceso de relacionar esas propiedades. No encuentra o no logra
hacer un clic entre esa propiedad. Si esta propiedad se cumple, entonces una cadena de propiedades que podrían relacionarse entre sí podrían dar origen a una nueva propiedad. Todavía no está en ese paso, simplemente ve las propiedades de las figuras o las características de los elementos de una manera aislada, ¿de acuerdo? Como un listado de las propiedades que podría tener cada figura. Sin embargo, cuando el estudiante llega a esta etapa que le hemos denominado la etapa de clasificación, entonces ya el estudiante es capaz de establecer esas relaciones entre las propiedades. Como por ejemplo ahí, ¿no? En esta imagen que ustedes observan, pueden evidenciar, aquí por ejemplo decimos en todo paralelogramo, dos ángulos consecutivos suman 180 grados. Entonces, al cumplirse eso, dos pares de ángulos opuestos tendrán la misma medida, como se observa en la figura celeste. Como son paralelogramos, entonces podríamos decir que al sumar dos ángulos consecutivos 180, el ángulo opuesto al ángulo A que se mostró inicialmente, está en la parte inferior, también tendría que ser igual al ángulo A que está en la esquina opuesta, en el vértice opuesto. Entonces, esto es una consecuencia de haber comprendido la primera relación, la primera propiedad. A dos ángulos entre sí, que se forman entre rectas paralelas, suman 180. Y por lo tanto, el ángulo opuesto o los ángulos, los pares de ángulos opuestos de ese paralelogramo van a ser de igual medida. Con esto el estudiante podrá establecer, entonces si me dan al revés, es decir, si me dan una figura, un cuadrilátero, en donde o encuentro que sus dos pares de lados opuestos son de igual medida, yo podré inferir que estoy hablando de un paralelogramo. Entonces, aquí ya estamos hablando de una conexión entre propiedades que no es directa, pero que implica la comprensión de esta relación entre las propiedades a partir de una experimentación, de un ensayo-error, a través del uso de cuadrículas, a través del uso de material concreto. No es fácil, porque si todo lo damos en pizarra, es muy probable que el estudiante lo asuma, pero no lo comprenda. Una vez comprendido eso, finalmente vamos a la siguiente parte. Si el estudiante puede llegar a consolidar esa última etapa, entonces el estudiante ya estaría en la capacidad de entender la inclusión de los elementos y las propiedades de las formas bidimensionales. Como observamos en este caso, ¿no? Invitémosle al estudiante a dibujar un cuadrilátero que cumpla las tres condiciones, o a que elija o que identifique cuál es el cuadrilátero que cumpla con las tres condiciones. Primero, que sea un paralelogramo. Entonces, en la mente del niño pueden pensar, allá, un paralelogramo, cuáles son las figuras que tienen, digamos, entre las principales características, un par de lados o dos pares de lados paralelos. Está el rombo, está el rectángulo, está el cuadrado y está el romboide. Pero si además tengo que atender a la otra condición, que todos sus lados sean de igual medida, comienza el descarte. No, entonces el rectángulo no, porque tiene dos lados largos y dos lados cortos. Entonces no puede ser. En el caso del rombo, no, ¿no? No, sí, el rombo podría ser, porque el rombo tiene dos lados, sus cuatro lados de igual medida, porque me dicen que todos sus lados, y así, ¿no? Entonces se queda con el rombo, se queda con el cuadrado, y finalmente hay una tercera condición que tiene que atender, que todos sus, que tendría que quedarse con aquel cuadrilátero que tenga además todos sus ángulos rectos. Entonces entre el rombo y el cuadrado se queda con el cuadrado. Así podríamos generar varias condiciones para que el chico vaya entendiendo esta idea de la inclusión. Por ejemplo, quedarse con cuadriláteros que tengan diagonales de igual medida o cuadriláteros cuyas diagonales sean perpendiculares entre sí. ¿Cuáles serán a partir de esta inclusión? Entonces, si el chico puede internalizar eso, podrá comprender posteriormente otros aspectos que son vitales, ¿no? Como por ejemplo, ir entendiendo que las propiedades de un rectángulo también las pueden tener un cuadrado, o ir entendiendo que las propiedades de un cuadrado, de un rombo, también las tiene un cuadrado, y entender que, por ejemplo, un cuadrado puede ser también denominado un rectángulo especial. Entonces, estas relaciones se alcanzan solamente de manera gradual cuando el chico pasa por esta comprensión sólida de la etapa de clasificación. Vital considerar esto. Con más detalle lo van a poder ver en los reportes. Gracias, Percy. De verdad que es bastante interesante cómo has explicado lo que hemos estado transmitiendo también a través de la pantalla. Las matemáticas a veces causan un poco de miedo, ¿no? Pero estoy seguro de que los docentes están sacando bastante provecho a este contenido
van a poder revisar nuevamente el contenido grabado, van a poder compartir con otros colegas tal vez para poder seguir fortaleciendo los aprendizajes de nuestros estudiantes. La siguiente pregunta, Percy, es la siguiente. ¿Qué recomendaciones podríamos darle justamente a nuestros docentes para mejorar la capacidad resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre? Sí, Irving. Con respecto a la gestión de datos, vamos a darle énfasis en esta presentación a todo lo que es la comprensión de las nociones de probabilidad. Y son dos aspectos los que vamos a enfatizar, que son, digamos, los aspectos que ya deberían haber alcanzado al finalizar el segundo grado de secundaria nuestros estudiantes. Primero, desde los primeros grados de la escolaridad, sus nociones de probabilidad, y ya al finalizar segundo grado de secundaria, las nociones, el significado de la probabilidad en su sentido clásico. Pero vamos a centrarnos en el significado intuitivo de la probabilidad. Por ejemplo, tenemos un experimento, dada la imagen, una canasta con manzanas, algunas rojas, otras verdes. Se les pide extraer sin mirar, ojo, entendiendo que es un experimento aleatorio, una manzana roja de esta bolsa o de esta canasta. ¿De acuerdo? En función a eso, entonces tendríamos que tener claro con nuestros estudiantes, primero que distinga cuándo un experimento es aleatorio y cuándo es determinista. ¿De acuerdo? O qué condiciones son importantes para que el experimento sea reconocido, ese experimento que estamos presentando como aleatorio, y si es que es aleatorio, ¿cómo haríamos para que sea un experimento determinista? Ese sería un primer paso, porque el sentido de la probabilidad aparece bajo la condición de ser un evento aleatorio, no aparece en cualquier situación. Cuando el evento ya es seguro, no tiene ningún sentido hablar o comentar sobre la probabilidad que ocurra un hecho. ¿De acuerdo? El punto de partida entonces es darle la oportunidad a nuestros estudiantes a que identifique esa diferencia. Otro aspecto importante es que en el desarrollo de esta noción, vamos a decir, intuitiva de la probabilidad, el reconocer que sea posible, seguro, imposible, utilizar mucho los cuantificadores o los adverbios de frecuencia, como observamos en ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hacer afirmaciones o invitarlo a que haga afirmaciones como las que se muestran, ¿no? Es imposible extraer sin mirar una pera porque ninguna, y ahí estoy utilizando un cuantificador, de estas frutas son peras. O podríamos decir, es posible extraer sin mirar una manzana verde porque algunas de estas frutas son manzanas verdes. ¿De acuerdo? Entonces, hacer uso de estos cuantificadores o adverbios de frecuencia, por ejemplo, el siempre, ¿no? Siempre obtendré una manzana, porque todas las frutas que están en esa canasta son manzanas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, a veces o nunca, también, digamos, vamos a decir, elementos o aspectos que nos podrían ayudar a entender o a comprender con mayor significatividad el sentido de lo posible, imposible o seguro. Y por último, en esta parte, una vez que ya hemos pasado por esos dos aspectos, otro tiene que ver con la comprensión de la probabilidad, desprendiéndonos de la cantidad. Por ejemplo, acá tenemos dos canastas o dos bolsas que tienen borradores, algunos azules, otros rojos, ¿no? Y observamos que la canasta B tiene 12 azules, 30 rojos, la canasta C 9 azules y 5 rojos, y se les pregunta, ¿no? Para que ellos lo cuestionen y lo analicen, ¿no? ¿Será cierto que en la bolsa B hay mayor probabilidad de extraer un borrador azul que en la bolsa C, ¿no? ¿Por qué? ¿No? El chico cuando se deja llevar solo por la cantidad podría decir, ah, bueno, de hecho, ¿no? Porque en la bolsa azul en la bolsa B hay 12 azules, mientras que en la bolsa C solo hay 9. Pero no basta con mirar solo la cantidad, sino mirar respecto a un total, ¿qué representa esa cantidad? Entonces, estos son aspectos que de alguna manera podrían fortalecer el significado intuitivo de la probabilidad. Y el siguiente paso, para finalizar el segundo grado de secundaria, nuestros estudiantes se den consolidado estos significados de la probabilidad, es el significado clásico. Démosles la oportunidad a nuestros estudiantes que vayan introduciendo, ojo, introduciéndose a lo que es el sentido o el significado del espacio muestral. Entendiendo, por ejemplo, en esa bandeja hay galletas que son grandes, algunas pequeñas,
otras tienen forma de estrella, otras forma redonda, otras tienen formas de luna, algunas son de chocolate y otras son de vainilla. Entonces, en realidad hay una variedad de elementos en esa bandeja. Entonces, démosle la oportunidad que el estudiante identifique atributos, los clasifique en estos objetos, utilice cuantificadores, todos, algunos, ningunos, para reconocer o denominar los elementos que están en esta bandeja, igual que los adverbios de frecuencia. ¿Esto por qué? No porque eso sea el espacio muestral, sino porque eso da pie a que el estudiante tenga ese interés o vaya comprendiendo que para definir la probabilidad de un evento desde la probabilidad clásica, valga la redundancia, es importante que tenga claro cuáles son el conjunto de elementos con los que cuenta del total de elementos para definir un experimento aleatorio. De la mano va, el siguiente paso es comprender que la probabilidad clásica, un aspecto vital es que se defina la equiprobabilidad. ¿Qué significa la equiprobabilidad? Que todos los elementos sean probablemente, que sean igualmente probables de ocurrir, todas las situaciones. Entonces, en el caso de las bandejas con varias galletas, pues si queremos hacer un experimento aleatorio, ahí habría de pronto una cierta ambigüedad, ¿no? Porque no todos tienen, por ejemplo, la misma forma. Pero en el caso de la bolsa con borradores, si queremos que eso sea un experimento aleatorio, tendría que haber borradores del mismo peso, del mismo tamaño y de la misma forma, porque a la hora que van a meter la mano y van a sacar un borrador, nada tiene que, mejor dicho, que perturbar ante la posibilidad de centrarnos ante ante el fenómeno aleatorio de sacar un borrador azul o un borrador rojo. Por eso es importante que la equiprobabilidad sea un aspecto vital para la comprensión de esta probabilidad clásica. Y de la mano, luego de esto, es identificar el cardinal de un espacio muestral, es decir, saber cuántos resultados posibles se tiene definido en un experimento aleatorio. Y además de eso, darnos la oportunidad de paso, poder vincular el sentido de la probabilidad clásica con el significado de la fracción como parte todo, como lo hemos visto hace un rato. Si tengo, por ejemplo, 12 borradores azules en una bolsa de 42 borradores entre rojos y azules, la probabilidad sería 12 de 42, ¿de acuerdo? Entonces, esa relación de probabilidad clásica entre los casos posibles y entre los casos favorables y los casos posibles, también puede estar vinculado al sentido que observamos en un significado de la fracción como parte todo. Finalmente, y esto es muy importante, eh, qué importante es que el chico interprete la naturaleza numérica de la probabilidad, entendiendo que el valor que encuentra de esa probabilidad, si es cero, significa que es imposible que ocurra ese hecho, si es uno, que es seguro que el hecho ocurra, si resulta un medio exactamente, es tan posible de que ocurra como no ocurra, y todo aquello que es menor que un medio, que está entre cero y un medio, que es posible, pero es difícilmente posible, y aquello que está entre un medio y uno, por ejemplo, es que sea altamente posible que ocurra. Entonces, estos aspectos vinculados a situaciones de la vida diaria, de la vida real, en la que el chico se enfrenta a fenómenos aleatorios, va a alimentar, basado, claro, en estas pautas más o menos, que hemos tratado de resumir, que nos van a ayudar a comprender el sentido y la diferencia entre una probabilidad clásica y una probabilidad desde su sentido intuitivo. Gracias, Percy. Esta parte también me parece importante en la pregunta que viene a continuación, y es que existen otros factores que también influyen en los aprendizajes. Por ejemplo, contamos con evidencias que muestran que existe en los estudiantes la famosa ansiedad hacia la matemática. ¿Qué podrías Ujú. comentarnos al respecto? ¿Qué indicadores son con los que contamos, pero sobre todo, qué estrategias pueden emplear, pueden aplicar los docentes para combatir la ansiedad que genera de pronto la matemática en nuestros estudiantes? Sí, Irving, mira, en el 2023, bueno, todos los años nosotros, cuando aplicamos nuestras pruebas, nuestras evaluaciones nacionales, de la mano con las evaluaciones van un cuestionario de factores asociados. Este cuestionario de factores asociados justamente busca explorar aquellos aspectos que están alrededor de los aspectos vinculados al aprendizaje y entonces, o netamente al aprendizaje.
Y entre ellos, uno de los que hemos explorado ya en el 2016 y en este 2023 que ha terminado, tiene que ver con el desarrollo de la ansiedad hacia las matemáticas. Hace un rato decíamos que ser competente matemáticamente también involucra movilizar un conjunto de emociones, ¿no? De actitudes, y eso tiene que ver, ¿no? La emoción de la ansiedad, el sentirse de pronto eh, mal frente a una tarea matemática o en el desarrollo de una clase matemática. Las evidencias nos muestran que desde el 2023 respecto al 2016, el incremento de la ansiedad en la matemática se ha dado, y más aún en las mujeres, un 32% de las mujeres respecto a un 19% de los hombres. Entonces, esto preocupa y además de eso, también podríamos decir que las escuelas urbanas frente a las escuelas rurales presentan un mayor nivel de ansiedad. Asimismo, podríamos decir, ya no solo por lo que hemos determinado en este estudio de factores, sino en general, la bibliografía nos muestra que los estudiantes que reportan sentirse más nerviosos, con un mayor nivel de ansiedad, muestran un rendimiento más bajo en el área de matemática. Es por eso que se recomienda un conjunto de estrategias que tienen que ver con desarrollar o fomentar, por ejemplo, un ambiente positivo en el aula, ¿no? Normalizar el tema de los errores, enseñarle a los estudiantes que los errores son parte del proceso de aprendizaje, entender que debemos también reconocer el esfuerzo y la perseverancia de los estudiantes. También como docentes ser conscientes de los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes y tratar de proponer sesiones en las que los chicos más visuales también tengan la oportunidad, o los más auditivos tengan las mismas oportunidades que aquel chico que tiene un estilo de aprendizaje visual, ¿no? También, por otro lado, promover más que el énfasis en esta matemática tan estructurada y tan dura, promover el énfasis en la comprensión, porque esto ayuda a que los estudiantes de alguna manera se sientan más seguros de lo que están aprendiendo a partir de una comprensión profunda de lo que es la noción o el concepto matemático. Asimismo, ayudarlos a darles una retroalimentación que sea formativa, constructiva, que ellos entiendan que en este proceso de aprender, como les decía, se van a equivocar, pero que van a tener una luz clara, no diciéndole cuál es la respuesta, cuál es el procedimiento a resolver o a utilizar para resolver una tarea, sino una luz clara para poder encontrar cuál es el problema que causó error frente a las tareas que se han propuesto. Entonces, hay un conjunto de estrategias que podemos utilizarlas en el aula que ayudarían a que estos niveles de ansiedad que son propios en todo aprendizaje de la matemática poco a poco vayan este, disminuyendo, ¿no? Qué importante también es el tema de la empatía, ¿no? Del saber llegar al estudiante con afirmaciones positivas, animarlos a decidirse a sí mismos que pueden resolver problemas matemáticos y que son capaces de aprender. Muchas gracias, Percy. Insisto que es información bastante valiosa, no solamente con las recomendaciones pedagógicas que buscan fortalecer estas competencias en el área de matemáticas, sino también que nuestros docentes puedan identificar y tomar en cuenta los factores asociados al aprendizaje y sobre todo implementar estas recomendaciones y estrategias que muy bien has enumerado y has enfatizado en que ellos podrían empezar a, digamos, llevar a cabo también en el aula, ¿no? Vamos a hacer un breve corte, Percy, y vamos a regresar para también tomar en consideración algunos de los comentarios o preguntas que han dejado quienes están siguiendo esta transmisión. Volvemos en breve. Mi nombre es Emelec Moisés Vara Villanueva. Vengo laborando en esta institución educativa, es mi primer año como director. La institución educativa es número 84331 de Yachapa. Nos ayuda a identificar nuestro nivel más que todo con respecto al logro de los aprendizajes que estamos teniendo. Nos va a ayudar a que los docentes podamos planificar mejores estrategias y fortalecer aquellos puntos débiles que nosotros hemos podido identificar con el resultado de las evaluaciones.
lo planificamos dentro de nuestro PAT, ya dentro de nuestro PI también utilizamos estos resultados para implementar las mejores estrategias, ya sea trabajo con estudiantes, trabajo entre docentes y trabajo con familias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. La matemática que aprendemos en la escuela nos permite tomar mejores decisiones. Abuelita, ¿a dónde irás con mi papá? Saldremos a la reunión comunal. Hoy revisaremos cuánta agua le toca a cada familia. Asu, debe ser muy difícil que tantas personas se pongan de acuerdo. En realidad, es más sencillo de lo que parece. Así es. El agua que está en los pozos se reparte en diferentes cantidades dependiendo del tamaño de los terrenos que tiene cada familia. Nadie se queda sin agua para sus terrenos. ¿Y cómo se sabe la cantidad de agua que hay en cada pozo? Carlos, estoy segura de que has aprendido a calcular eso en el cole. Debes conocer el área del fondo del pozo y... Multiplicarlo por su altura. ¡Oh, claro! Así sabríamos aproximadamente cuánta agua llenaría ese pozo. Cuando intercambiamos experiencias cotidianas y opiniones con los hijos, estamos contribuyendo a reforzar sus conocimientos. El diálogo familiar es una de las mejores herramientas para lograrlo. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno. Estamos ya de regreso nuevamente en esta edición del webinar UMC Evaluar para Mejorar. Estamos conversando sobre cómo lograr los aprendizajes esperados en matemática en el segundo grado de secundaria. Vamos a recordar a quienes están siguiendo la transmisión que todos los comentarios van a ser respondidos, no sé, solamente en vivo, sino también vamos a poder responder seguramente a través de los propios comentarios de la transmisión. Percy, tenemos esta pregunta que nos han dejado también en los comentarios y es la siguiente. ¿Qué recomendaciones finales podrías darle a los docentes y directores de las instituciones educativas para mejorar el desempeño de los estudiantes en esta área en matemática? Gracias, Irving. Esencialmente, el punto de partida para todo lo que queremos desarrollar en los aprendizajes de nuestros estudiantes es que nosotros como docentes pensemos en la necesidad urgente de fortalecer nuestras habilidades y nuestros conocimientos disciplinares y didácticos. Ese debe ser el punto de partida para poder ayudarnos y ayudar de mejor manera a nuestros estudiantes. Esa es la mejor manera en que podemos no solamente fortalecer a nuestros niños en sus aprendizajes, sino ser conscientes de las necesidades que ellos tienen, la necesidad de cubrir vacíos, de consolidar aquellas nociones que no han sido consolidadas. Y para esto necesitamos que tanto el director como líder pedagógico de la institución, como los docentes, se vean comprometidos en el desarrollo de estos conocimientos didácticos y disciplinares. Para esto, qué importante es saber compartir experiencias con otros colegas. Para esto también qué importante es que podamos buscar alianzas estratégicas con algunas instituciones dentro de la comunidad que puedan ayudar, universidades, institutos, que puedan ayudar a capacitarnos más como docentes. Otro aspecto importante dentro de nuestra práctica pedagógica, consideramos que podría ser el hecho de involucrar a las familias. Sabemos que en este contexto no es fácil, más aún en la secundaria, cuando los padres a veces entienden que ya los chicos están en secundaria, a veces los abandonan o ya les dan un nivel de autonomía que colinda a veces con la indiferencia, ¿no? Entonces sabemos que dentro de lo posible a veces es complicado por nuestras labores como adultos, por las exigencias y las presiones de nuestra vida ya de adulto,
pero siempre tratar de darnos un espacio que como padres podríamos ayudarnos a comprometernos, a convivir con nuestros estudiantes o con nuestros hijos, en este caso, el tema de involucrarse en proyectos educativos, de verificar si realmente el aprendizaje de la escuela va por la línea de ser funcional, de ser significativo para la vida de ellos. Y el docente tiene que ser el que tiene que orientar bajo esa lógica, tiene que dar pautas claras para que los padres puedan, digamos, comprender y valorar eso. Y finalmente, otro aspecto que creo que es importante es que seamos conscientes que dentro de nuestro trabajo como profesores de matemática, es importante que seamos también abiertos a escuchar a nuestros chicos, a escuchar no solamente sus inquietudes matemáticas, sus dificultades, sus dudas, sino también a escucharlos cómo piensan ellos, qué sienten ellos, qué dificultades afrontan dentro de su aprendizaje de la matemática, y así poder nosotros reconocer y tratar, en la medida de lo posible, de abordar de mejor manera esas dificultades que ellos tienen. El escuchar a ellos nos va a enriquecer muchísimo para poder atender justamente a las necesidades que ellos tienen. Esto todo dentro del aspecto netamente pedagógico que nos compete a nosotros como docentes y al director como líder de la escuela. Autoridades, familias y docentes, todos definitivamente aportamos al fortalecimiento de la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Percy, queremos agradecer tu participación, tu tiempo, agradecer también a quienes han estado atentos a esta transmisión. Queremos recordarles que todos los jueves a las 4 de la tarde pueden conectarse a estos espacios, al webinar de UMC Evaluar para Mejorar. Vamos a traerle más novedades y queremos adelantarle también de que en la siguiente edición abordaremos el tema de ENLA 2023, análisis pedagógico de resultados en ciencias sociales. Vamos seguramente a estar comunicándonos por diferentes canales para también informar de esta nueva edición del webinar que tenemos para ustedes. Agradecemos nuevamente su tiempo, su espacio y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Entre los hallazgos de la evaluación muestral 2022 se evidencian que establecer relaciones entre área y perímetro presenta algunos desafíos en la mayoría de los estudiantes. Esto se debe al inadecuado enfoque en la comprensión de estos conceptos. Por ello, es importante brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes a través de la visualización y manipulación de figuras para la construcción de estos conceptos de área y perímetro. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.